el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Abrí las puertas hoy, al Rey de Reyes y Señor. El Dios de salvación. El Dios de salvación vino a darnos libertad, que como el Señor Dios fuerte. Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. ¿Y quién como el Señor Dios fuerte? ¿Y quién como el Señor Dios fuerte? No hay nadie. ¿Y quién como el Señor Dios fuerte? ¿Y quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor Dios fuerte? ¿Quién como el Señor? Él es el león, león de Judá. Él tiene poder para liberar. Todos se postrarán ante ti. Él es el Cordero, Cordero inmolado, su sangre en la cruz borró mi pecado. Todos se postrarán ante el Cordero y el León. Todos se postrarán ante ti. Amén. No hay nadie como nuestro Señor, iglesia. Nadie como Él, el Dios Todopoderoso, el león rugiente, el león de Judá. Podemos confesar que Él es todas estas cosas, que Él ha sido esas cosas en el pasado y que Él seguirá siendo el Dios Todopoderoso. Así que hoy quiero recordarte de esto. Cualquiera que sea nuestra circunstancia, cualquiera que sea nuestra tormenta, podemos aferrarnos al poder que hay en el Señor, al poder que hay en el nombre de Jesús. El nombre es que es por sobre todo nombre. Así que vamos a adorar a ese nombre hoy juntos. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios, y el misterio de tu gloria, y revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de
majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mire, majestuoso su nombre es, nada se iguala a él, majestuoso su nombre es, el nombre de Cristo, majestuoso su nombre es, el nombre de Cristo. Su nombre majestuoso es, majestuoso nombre, poderoso nombre, milagroso nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaman, tu gloria proclama, que resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Y tuyo es el reino, y tuya es la gloria, y tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mire, poderoso su nombre es, incomparable es él, poderoso su nombre es, el nombre de Cristo, inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, y tuya es la gloria, y tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mire, poderoso su nombre es, incomparable es él, poderoso su nombre es, el nombre de Cristo, poderoso su nombre es, el nombre de Cristo, poderoso su nombre es, el nombre de Cristo. Gracia hay cuando paso por el fuego, abres camino donde no lo hay. Al recordar lo que has hecho en mí, lo que un día fui, lo que recorrí, sé que a mi lado siempre estás. Hubo uno más entre las llamas que estuvo junto a mí, hubo uno más sobre las aguas que pudo el mar abrir, que en mi interior no queden dudas de cómo libre fui,
cruz que muestra el precio que Jesús pagó por mí. Hay uno más entre las llamas. En las aguas supiste mi pasado. Y ahora sí. Ahora sé que un esclavo al pecado no soy. Al tropezar en mi caminar me levantaré, yo persistiré. Miro al frente y no volveré nunca atrás, porque yo sé que a mi lado siempre estás. Hay uno más entre las llamas que está hoy junto a mí. Hay uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. En mi interior no quedan dudas de cómo libre fui. El mismo que venció la tumba ahora vive en mí. Hay uno más entre las llamas. 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 Tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Nada nos separa, nada nos separa. No hay nombre igual al nombre de Cristo, el que fue, el que es y por siempre será. Aunque no sepa lo que vendrá, sé que tu verdad nunca fallará. Y yo sé que a mi lado siempre estás. Habrá uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estará. Y tu luz vencerá las tinieblas, a tus pies se rendirá. Rugirá tu voz desde el cielo y los muros caerán. Traes libertad, las cadenas ante ti se romperán. Y nada nos separa, nada nos separa. Uno más entre las llamas que va a estar junto a mí. Habrá uno más sobre las aguas que puede el mar abrir. Que en mi interior no queden dudas de tu fidelidad. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Me alegraré en las batallas, porque conmigo ahí estarás. Hoy y siempre, Señor, con nosotros tú estás. Tú nunca nos abandonas. Tú vas al frente abriendo caminos.
que nadie más puede abrir. Tú vas a nuestro lado, Señor, sosteniéndonos de la mano y recordándonos que tú eres fiel. Así que te exaltamos a ti por ello en esta mañana. Gracias por tu fidelidad. A ti sea toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. Bien, familia, damos gracias a Dios por este nuevo día y la oportunidad que tenemos de llegar a ustedes una vez más a través de este mensaje y este servicio. Una vez más, mi nombre es Eric Burgos, de aquí de la iglesia The Grove en Riverside. Esta semana tenemos un anuncio para ustedes. El 4 de octubre estaremos iniciando con nuestra plantación de iglesia en la ciudad de Perris. Este será en el centro comunitario de Mid Valley. La iglesia, gracias a Dios, The Grove tiene el privilegio de servir y operar estos dos centros comunitarios en Perris, Good Hope y Mid Valley. Pero nuestro servicio se llevará a cabo allí en ese centro comunitario Mid Valley. Una vez más será el 4 de octubre. Será un servicio en español liderado por mi esposa Maritza y su servidor, pero por supuesto con la ayuda de todos nuestros voluntarios y ministerio que estamos formando en ese lugar. Nuestro servicio en español continuará aquí en Riverside a las 9 de la mañana y nuestro servicio en Perris a las 11 de la mañana. No hubiésemos sido capaces de llevar esto a cabo si no fuese por la fidelidad de muchas personas, en este caso el pastor Nolan y su esposa Becky, que han estado trabajando en Perris por unos 28 años ya. El pastor Tommy Carroll, que han estado también y en su deseo de tener y expandir este evangelio a la ciudad y así formar un equipo entonces en Perris. Algunos de ustedes quizás no conocen toda la historia de cómo llegamos nosotros a este lugar. Dios nos confió un pequeño grupo de estudio los sábados por la tarde en un salón de aquí de la iglesia. Luego empezamos haciendo traducciones del inglés al español y eventualmente un servicio. Lo demás es historia. Y en realidad era algo que no esperábamos. Pensamos nosotros estar aquí un tiempo en lo que Dios traía a un pastor y él se tomaba a cargo la iglesia, pero Dios tenía otros planes. Así que gracias, familia, por todo su apoyo a nuestro ministerio, a Perris, a sus donaciones y todo lo que han estado haciendo durante estos años. Esto es posible. El pastor Daniel ha estado hablando de cómo le ha estado leyendo un libro con el grupo de liderazgo de la iglesia, con la junta directiva. Y este libro habla de una forma de enseñar lo que es el trabajo en equipo y habla de una rueda como de unos 30 pies de diámetro y 2 pies de espesor, imagínate unas 5,000 libras, y habla de la fuerza que tomaría mover esa rueda. Y en realidad habla de que los primeros impulsos son bastante difíciles, pero una vez que la cosa empieza a moverse y tiene un momentum, como le dicen, entonces quizás, no sé, tomará 10, 20, 50 empujones, quizás entonces la rueda empieza a moverse, no importa lo pesado que sea. Este libro está basado en el éxito que han tenido las compañías más grandes del mundo, pero en realidad si lo adaptamos también podemos ver que la iglesia a veces tiene que pasar por esto. Son pasos pequeños que al final nos llevan a algo más grande. Y es lo que está pasando en Perris. Dios nos ha permitido estar ahí, ver cómo la iglesia junto con el condado han podido traer programas para la ciudad, programas de comida, programas en las escuelas, banco de alimentos, clínicas móviles, celebraciones de acción de gracias, eventos para el verano, eventos en la noche, cosas como estas. Miles de horas de voluntarios de nuestra iglesia y todo esto para que eso sea posible para la comunidad. Entonces, estamos donde estamos hoy porque Dios ha abierto una puerta muy grande en ese lugar. Seguimos haciendo lo que estamos haciendo, trayendo comida a la comunidad, seguimos repartiendo invitaciones a la gente que quiera venir y creemos que Dios va a hacer cosas maravillosas en ese lugar. Así que damos gracias a Dios por su fidelidad. Parte de lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en Perris es
solamente una parte de lo que fue nuestra ofrenda de amor del 2020 y quiero compartirles que gracias a Dios hemos podido cumplir con todas estas cosas. Dios ha sido más que bueno. Hemos superado el más de $1 millón en proyectos a través de la ciudad y en el mundo. Y todo es porque gracias a ustedes y su gran corazón por la obra de Dios. Hemos superado el $1 millón y prácticamente todo lo que superara el $1 millón, una persona de aquí de nuestra iglesia prometió, ¿cómo se dice? Traer la misma cantidad que se diera para la iglesia, para la deuda de la iglesia. Quiere decir que de los casi $300,000 que superamos del $1 millón del proyecto, unos $600,000 irán directamente para la deuda de la iglesia, gracias a esta familia dadivosa. El $1 millón para los proyectos ahí está, más lo que se pasó del $1 millón es lo que esta familia va a hacer, como dicen, un match, ¿verdad? Va a dar esa misma cantidad para la deuda de la iglesia. Así que tenemos muchas cosas por qué darles gracias a Dios. Quisiera darle gracias a Dios en esta mañana contigo por lo bueno que ha sido con nosotros. ¿Podemos orar en esta mañana? Señor, te damos gracias en este día por lo bueno y maravilloso que eres, por tu fidelidad, Señor. Una vez más, 2020, Señor, tú has sido un Dios fiel con nosotros, aún con todo lo que ha pasado con esta pandemia, Señor. Gracias porque nos has permitido, Señor, cumplir las metas de todo lo que se propuso el año pasado. Y este 2020 podemos decir que nos has permitido llegar a nuestras metas y te damos gracias. Oramos por el año 2021, Señor, aunque este año no se acaba todavía, no tenemos duda de que tú tienes planes más grandes que los nuestros. Y con todo lo que estás haciendo en nuestra ciudad, en Perris, alrededor del mundo, Señor, te damos gracias por lo bueno que eres con nosotros. Amén. Muy bien. Este fin de semana empezamos una nueva serie a través del libro de Judas. Estaremos viendo el libro de Judas estas 4 semanas que vienen. Este es un libro bastante pequeño de la Biblia. Es en realidad un solo capítulo, el libro completo de Judas. Hoy estaremos viendo nuestro primer mensaje de esta serie y lo hemos titulado Contiende por la fe. Estaremos viendo los versículos del 1 al 4. Por cierto, tengo que preguntarte si tú sabías que hay unos libros de la Biblia que son más cortos que otros, y si sabes cuál es el corto o el más corto de la Biblia. Podríamos decir, depende, todo apunta, depende si lo lees en inglés o en el español. La tercera carta de Juan se cree que es uno de los libros más cortos de la Biblia. Después la segunda carta, porque son menos de 300 palabras en todo el libro de Abdías, el libro de Filemón e incluso este libro de Judas que vamos a estar viendo estas semanas. Este libro es uno de los libros que se han titulado como ser los más descuidados del Nuevo Testamento, porque es bastante corto y quizás hasta un poco extraño. Pero hoy vamos a estar hablando de esto. Quizás algunos, si te hubiese preguntado antes de entrar al mensaje, ¿qué tanto sabes del libro de Judas? Quizás ni siquiera sabrías decir algo acerca de él. Nosotros mismos también a veces no hablamos mucho de este libro. Y quizás sí es cierto, hemos descuidado un poco libros como este, muy importantes. Quizás antes de esta serie no hubiésemos hablado de esto tampoco, pero Dios nos ha permitido hablar de él. Este es el penúltimo libro, el libro que está antes del libro de Revelación, Apocalipsis, y habla cosas muy interesantes, muy fuertes quizás. Este es un libro poderoso y vamos a pasar algunas semanas en él. Así que espero que Dios nos hable a través de esto. Especialmente creemos porque es muy apropiado para esta temporada en la que estamos viviendo. Así que número 1, escribe esto en tus notas. Judas, ¿quién eres y de qué hablas? Judas, ¿quién eres y de qué hablas? Vamos a estar leyendo el versículo 1 al 4, pero empezaremos en el versículo número 1 en esta mañana. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los que son amados por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación. Aquí está. Entonces, Judas está aquí hablando y está escribiendo, como muchos empiezan sus libros y empieza cualquier libro de la Biblia. Dice aquí que el autor es Judas.
Parece ilógico pensar, ¿quién escribió el libro de Judas? Fue Judas, ¿verdad? Y se identifica inmediatamente aquí, dice, Judas el siervo de Jesucristo. En otras palabras, él hace énfasis en que Jesús es su amo, que todo lo que él hace es lo que Jesús quiere que haga. Siervo de Jesucristo, dice. Y también se identifica como un hermano de Santiago. Hermano de Santiago o Jacobo, como dicen algunas versiones. Santiago era un líder de la iglesia. Es más, Pablo lo identifica en algunas partes de la Biblia como un pilar de la iglesia. Santiago escribió el libro de Santiago en el Nuevo Testamento. Y sabemos que Santiago era un hermano de Jesús. Entonces, significa que Judas también se cree era hermano de Jesús. Interesante esto, que eso no es lo primero que él dice. Judas no empieza diciendo yo, hermano de Jacobo o hermano de Jesús, sino empieza diciendo yo soy un siervo de Jesús. Hablando de esto, estábamos pensando mientras planeábamos este mensaje, ¿por qué no usó esa tarjeta de identificación? Cualquiera de nosotros hubiera dicho, hola, mucho gusto, yo soy hermano de Jesús, ¿verdad? Y quizás algunos pudieran hasta presumir y decir, yo soy hermano de Jesús, el creador de todas las cosas, el creador del mundo, ¿y quién es tu hermano? Podríamos preguntar eso quizás. Pero Judas, podemos ver aquí, tiene una sumisión, es humilde y tiene una sumisión a Jesús. Y él resalta el poder y la autoridad del Señor, diciendo yo soy siervo de Jesús. En otras palabras, no voy a decir que Jesús es mi hermano, sino que yo le sirvo a él y que él es mi amo. Entonces, Judas se identifica así. Y después de que nos dice quién es, dice para qué escribe esta carta. Vamos a leer otra vez el versículo 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob, a los que son amados, ahí está para quién es, por Dios el Padre, guardados por Jesucristo y llamados a la salvación. Entonces, número 2 en tus notas en esta mañana, puedes escribir esto. Escribe claramente para quién es esta carta. Dice, a los llamados, amados y guardados. Ahí empieza. A los llamados, amados y guardados. Ahora, no sabemos en realidad exactamente a quiénes está escribiendo Judas, a qué iglesia o qué ciudad, pero sí sabemos que está escribiendo a un grupo de creyentes o a un grupo de iglesias. Porque dice aquí, a los que han sido llamados por Dios. Ahora, ser llamado no solamente significa ser invitado. No dice la palabra aquí a los que fueron invitados por eso, dice a los que son llamados por Dios. O sea, es más que ser invitado. Y Judas está haciendo énfasis en esto y deja decir entonces, o después de decir esto, claramente dice a los que son amados por Dios. Llamados, amados y luego dice guardados por Dios. Los que son llamados por Dios son guardados hasta el final. Eso es lo que quiso decir. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 30, habla muy claramente, dice que a los que predestinó también los llamó, y a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó. Está hablando ese espacio de tiempo de todo lo que Dios viene haciendo por aquellos que Él llama a ser parte de su iglesia. Él nos sostiene hasta el fin, nos llama, nos ama, y nos envió a su Hijo para morir por nuestros pecados, para que nosotros podamos también pertenecerle a Él. Y nos guarda y nos sostiene. Entonces la idea de que Dios nos guarda está a través de este libro tan pequeño. Desde que empieza hasta el final, Judas hace énfasis de que Dios guarda a su pueblo. Judas nos recuerda quiénes somos claramente y lo dice que Dios lo ha hecho por nosotros. Porque la obra de Dios y lo que Dios hace siempre tiene éxito. Siempre tiene éxito. Jesús, cuando oró por sus discípulos en el capítulo 17 de Juan, verso 12, fue lo que oró al Padre. Leámoslo, dice: mientras estaba con ellos, los protegía y los preservaba mediante el nombre que me diste. Y ninguno se perdió sino aquel que nació para perderse, a fin de que se cumpliera la Escritura. El único que no se mantuvo fue el que profetizó sobre eso. El único en realidad. El único que no se mantuvo fue el que se profetizó acerca de él, que estaba condenado a la destrucción. Dios siempre tiene éxito en lo que hace. Dios siempre tiene éxito.
Y es bueno saber eso como iglesia, que Dios siempre va a tener éxito en todo lo que hace. Eso personalmente me alienta, porque no podemos hacer las cosas solos si no fuera con la ayuda de Dios. No pudiéramos serle fieles a Dios si Él no nos ayudara a serle fieles. Tenemos responsabilidad de ser fieles, sí, es cierto. Pero es bueno recordarnos que Dios nos ha hecho un llamamiento sobrenatural, como dice la Biblia, y nos ha dado de su gracia. Y lo que Dios empieza, Dios lo termina. Entonces, es importante porque Judas pronto se va a dirigir a las personas que han venido a la iglesia y están lastimando la fe. Esa es la otra parte de estos versículos que vamos a leer en esta mañana. Versículos número 2. Judas quiere destacar primero, antes de hablar de estas cosas que están pasando, quiere que la iglesia se asegure y tenga confianza en él porque fueron llamados a ser guardados. Y luego bendice a estas personas. Verso 2 dice, que reciba misericordia, paz y amor en abundancia. Entonces, a los llamados, a los que Dios llama, Él desea que tengan esto. Número 2 en nuestras notas sería entonces, a los llamados y guardados, a los llamados, amados y guardados, misericordia, paz y amor en abundancia. Judas está pidiendo estas bendiciones a la iglesia, para estas personas. Está tratando con personas difíciles, pero quiere asegurarse que la iglesia que está ahí confíe en la misericordia de Dios, que experimenten su paz a través de estos tiempos difíciles. Les quiere recordar su amor y cuánto Dios ama a la iglesia. Que estas cosas, dice, sean suyas en abundancia. Nosotros necesitamos de esto, tú necesitas de esto, nosotros, yo mismo necesitamos de estas cosas, de su amor, de su misericordia en abundancia. Eso es lo que necesitamos orar, iglesia, hoy en día. Que Dios nos llene de estas cosas. Es una de las cosas que tenemos que pedir. Entonces, en el versículo número 3 y 4, Judas establece el propósito para esta carta. Después de que manda su saludo, directamente va al propósito verdadero de su carta. Vamos a leerlo, versículos 3 y 4. Queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común y ahora siento la necesidad de hacerlo para rogarles que sigan luchando vigorosamente por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Verso 4. El problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Entonces, Judas quiere aclarar esto. He estado deseoso de escribirles, hermanos. He estado deseando hablarles acerca de la salvación, dice, pero esto es lo que yo he querido escribirles. Cosas grandes, es bueno que yo hable de estos, pero dice, pero me sentí obligado a escribirles acerca de esto. Me siento en la necesidad de orar y hablarles acerca de esto. Dice, que sigan luchando por la fe, que sigan contendiendo por la fe. Entonces, se ve obligado a cambiar su dirección y el propósito de lo que está escribiendo y deja claro que es que ellos contiendan por la fe. Y ese es nuestro punto número 3. El propósito de este escritor es contender por la fe. Dice, ustedes deben luchar por la fe que una vez les fue confiada. La fe que le fue confiada al pueblo de Dios. Y esta palabra que se usó aquí, una palabra que no era común, una palabra griego que significa, era un término militar, epagnisomai, dice que es la palabra que quiere decir luchar, pero con un esfuerzo intenso. Es lo que él estaba diciendo aquí. Y en realidad nosotros como iglesia estamos llamados a hacer un esfuerzo intenso por lo que hacemos, por la obra de Dios. No solamente estaba hablando en el sentido de fe, de confiar en Dios, sino está hablando aquí también en el mensaje de proteger este evangelio y el mensaje que llevamos, preservarlo,
luchar por lo que creemos, quiso decir. Entonces, los escritos de Pablo fueron llevados a la iglesia y también los escritos de los apóstoles, una vez y para siempre. Fue un escrito que Dios dio, Dios le reveló, y que todo lo que necesitamos saber acerca de la muerte y resurrección de Jesús está en la palabra de Dios. No hay nada más que agregar a esto. De eso es lo que él está hablando cuando dice contender por la fe. Se nos ha dado de una vez y para siempre la palabra de Dios. Eso hace la diferencia del cristianismo a muchas otras religiones. El mormonismo, el islam, los testigos de Jehová. Ellos afirman que faltaba algo, cuando en realidad no faltaba absolutamente nada. Se suponía que los creyentes deberían contender por la fe que se les transmitió, lo que recibieron, lo que Dios confió a su pueblo, una vez y para siempre. Entonces Judas explica que tenemos que luchar y proteger esta fe. Esta es nuestra mejor pelea. Como habla Timoteo, he guardado la fe, he luchado hasta el final, ¿verdad? Tenemos que esforzarnos por perseverar y por preservar también este evangelio que se nos ha dado. Hoy en día hay mucha gente que le apasiona muchas cosas, menos el defender la fe. Quizás es un derecho, quizás es una convicción, no sé, quizás hay algún deporte. Hay muchas cosas que la gente defiende hoy en día, y aún creyentes, pero no están dispuestos a defender la fe. Y no es que todas esas cosas sean malas, sin embargo, no creo que ponemos el esfuerzo suficiente como lo hacemos para otras cosas o apropiado. Entonces, Judas quiere que nosotros prestemos atención a esta prioridad de qué es lo que tenemos que hacer como iglesia, luchar por la fe, vigilar por la fe. Estamos hablando de guardar la verdad del evangelio, nuestras creencias fundamentales como pueblo de Dios. Daniel estuvo compartiendo esta semana acerca de un artículo sobre el estado de la teología en América o en los Estados Unidos. Y este estudio fue realizado y es una encuesta que hizo una organización que se llama Lifeway Research. Y esta organización habla de esto y me pareció muy interesante. Fíjate lo que dice, que para el 54% de los estadounidenses, las creencias teológicas no son una cuestión de verdad objetiva, sino que pertenecen a la categoría de opinión personal subjetiva. Interesante. Este es un tema bastante fuerte, bastante candente. Verdad objetiva quiere decir verdad absoluta, que no hay otra cosa más verdadera que esa. Y dice aquí que el 54% de los estadounidenses no creen que las creencias teológicas o creer en Dios, un 54% no creen que esa es una cuestión verdadera. Wow. Ahora sí, como digo yo siempre, wow. Sino que pertenecen a la opinión personal subjetiva. Y una opinión personal subjetiva quiere decir que está bien lo que tú pienses si esa es tu verdad. El problema está que al creer algo así, quiere decir que al mismo tiempo que la persona te dice, está bien si tú quieres creer eso, te está queriendo decir, mañana vas a pensar diferente. O quizás mañana cambias de opinión. Pero continuemos. Otra parte de este estudio dice que la mitad de los estadounidenses, el 52%, están de acuerdo que Jesús fue un gran maestro, pero que no era Dios. 52%. Un tercio de los estadounidenses, o sea, un 36%, creen que Dios siempre recompensará la verdadera fe con bendiciones materiales en esta vida. Esta es una doctrina asociada directamente con lo que se ha llamado el Evangelio de la prosperidad. Interesante. Cerca de la mitad, un 48%, creen que la Biblia es 100% precisa en todo lo que enseña. Ahora, si tú crees que estos números están difíciles, estamos hablando de la gente en los Estados Unidos, sorprendente, lo que te voy a leer ahorita quizás te va a sorprender algo mucho más. ¿Estás listo? 2/3 de los Estados Unidos, un 64% de las personas creen que Dios acepta la adoración de todas las religiones, incluyendo el cristianismo, el judaísmo, el islam. Alguien compartió en esta semana con nosotros otra estadística. Si esa estadística está fuerte,
que un 64% creen que Dios acepta la adoración de todas estas otras religiones. Esta es otra estadística que se hizo este 2020. Esta es específicamente sobre personas que se llaman y se dicen ser creyentes. Escucha esto. El 42% de los evangélicos estadounidenses creen que Dios acepta la adoración de todas las religiones, incluyendo el cristianismo, el judaísmo y el islam. 42% creen que todas las religiones son iguales. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Con razón Judas escribe esto y dice, contiendan por la fe. Imagínate, quiere decir que hay personas que se dicen ser creyentes y no lo son, que se llaman ser cristianos y quizás no lo son. Y solo porque alguien diga yo soy cristiano, no significa que es un cristiano o un creyente o un seguidor de Jesús. Hay personas dentro de la iglesia que se dicen ser salvas, que quizás no lo son. Y están lastimando la fe. Están lastimando nuestro testimonio. Y están lastimando lo que la gente piensa de la verdad. Esto nos lleva a nuestro punto número 4. Y es que nuestra fe está bajo ataque y en necesidad de defensa. Nuestra fe está bajo ataque y en necesidad de defensa. Este es un problema que ha habido, no es año 2020, no es del 2900, de toda la vida hemos tenido este problema. Vamos a leer lo que dice Judas capítulo 1, o el Judas 4, como se dice, versículo 4. Dice, el problema es que se han infiltrado entre ustedes ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado señalados para condenación. Son impíos que cambian en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Ahí está. Judas está hablando de esas personas y los trata y dice, son intrusos que se han colado en la iglesia, se deslizaron, se metieron entre ustedes, dice, son personas impías y que han pervertido la gracia, cambiado en libertinaje la gracia. Está diciendo entonces aquí que hay gente falsa dentro de ustedes. Eso es lo que él quiere decir. Está diciendo entonces que son gente que está fingiendo, que se ocultan, que su verdadero carácter y sus verdaderos motivos son otra cosa. Actúan como cristianos, dicen, pero no son cristianos, no son creyentes, no son seguidores. Entonces Judas deja claro esto. Esto no es una sorpresa para Dios. Jesús habló de esto. Antes de Jesús se habló de esto, que iban a venir muchas personas, pero que también sobre de ellos estaba ya el juicio de Dios. Esta gente pervierte, se tuerce y tuercen a otros. Usan la gracia de Dios para tapar el pecado. Eso es lo que está diciendo ahí. Pero en realidad Jesús no es Señor de sus vidas todavía. ¿Cómo sabemos esto? Porque no hacen lo que el Señor dice. Usan el nombre de Jesús para obtener lo que tienen. Damas, mujeres, no todas las personas, en este caso, no todos los hombres que vienen a una congregación y dicen ser cristianos son cristianos. Tengan mucho cuidado, ya que tampoco no son siempre salvos. No todos los líderes de la iglesia tampoco pueden ser salvos. Somos conscientes de esto. Algunos dicen aquí se aman a sí mismos más que a Dios. Hay gente que entra y se mete dentro de las iglesias. Y no estamos diciendo que es un problema que tengamos aquí o que nunca lo vamos a tener. Es un problema que ha habido en todo tiempo, desde el principio. Vamos a seguir teniendo este problema. Y en los Estados Unidos, en nuestro caso, los Estados Unidos evangélicos americanos, se ha metido esto. Y entonces todo el mundo etiqueta a los cristianos, todos son iguales. Si un líder político se llama ser cristiano, entonces puede ser que no solo porque se llame ser cristiano, sea un cristiano verdadero. Tú sabes lo que estoy hablando. Hay cosas que te hacen ver, si tu amigo que te dice ser cristiano, por cómo actúa, por cosas que hace, te hace dudar a veces. Dices, ¿será que de verdad es creyente? Por su forma de ser. Y en realidad es que sí, hay personas que se dicen ser, pero no lo son. Y muchos de ellos quizás no lo entienden, pero no hay fruto en sus vidas.
Esa es una de las formas de saber cuando una persona es verdaderamente seguidor de Jesús. Esta gente que no creemos que entiendan la bondad de Dios, no creemos que entiendan ni siquiera la gravedad de su pecado, no creemos que entiendan en realidad lo que Jesús hizo en la cruz por ellos, y mucho menos entiendan la resurrección de Jesús y que Jesús es su Señor. ¿Por qué? Por su forma de vivir y por sus frutos. Entonces Él está diciendo, luchen por la fe. Luchen por la fe. Y eso no significa gritarles a todo pulmón o señalarlos y decir, estas personas no son creyentes, esta persona va a ir al infierno. No estamos hablando de esto, pero sobre todo no estamos hablando de ser un cristiano que hable y siempre hable con enojo sobre estas cosas hacia otras personas. Lo que Judas pidió, recuerda lo que leímos al principio, que Dios bendijera a su pueblo con misericordia, con paz y con amor. Matrimonios, familias. Dios quiere usar a las familias y los matrimonios. Hay familias y matrimonios en la Biblia que Dios usó para restaurar a personas como estas. Y a veces no necesariamente personas que están ya torcidas, pero que dan síntomas de que necesitan ayuda. Esto lo leemos en el libro de Hechos, capítulo 18, versos 24 al 26. Este es un caso extraordinario. Dice, por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque conocía solo el bautismo de Juan. Comenzó a hablar valientemente en la sinagoga. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Fíjate este caso. No es que Apolos era una mala persona, pero entró en la iglesia y estaba bastante desinformado de muchas cosas. Y esta pareja, Priscila y Aquila, lo invitan a su casa, lo toman bajo su cuidado y empiezan a aclararle el evangelio y empiezan a hablar de lo que Jesús había hecho. Y entonces en realidad aparece lo que estamos hablando. Contendieron verdaderamente por la fe, por lo que se les había confiado. Apolos era un extraordinario predicador, pero de acuerdo a lo que leímos aquí le faltaba todavía mucho. Y ellos lo toman, lo corrigen y le enseñan. Y de ahí en adelante vemos un Apolos diferente. Yo tengo una pregunta esta mañana antes de terminar. ¿Cuál es esa cosa más grande por la que ahora tú estás contendiendo? Ahora mismo. ¿Cuál es esa cosa más grande por la que contiendes ahora mismo? ¿Qué es? Hay mucha gente que está luchando por un montón de cosas allá afuera. Y no está mal. Gente que pelea por la justicia, hay gente que pelea por que haya imparcialidad, hay gente que pelea porque no haya racismo, hay gente que pelea por todas estas cosas y hacen de esto su mayor pasión. Pero como creyentes nosotros, nos apasiona contender por la fe. Este es nuestro trabajo como creyentes, asegurarnos que nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, todas las personas que nos rodean, nuestros vecinos, nuestros padres, nuestros abuelos, no sé, quizás nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de escuela, en realidad conozcan el verdadero evangelio. Quizás lo que han escuchado no es el verdadero cristianismo. Órale a Dios. Pídele que te ponga las personas correctas en tu camino para guiarlos a esto. Ponle al Señor que te ponga a esas personas. Quizás necesitas apartarte con ellos a un lado y guiarlos y aportar claridad del evangelio para que sepan en realidad la esperanza verdadera. Y entonces adoren a este Jesús y vivan para Él y hagan de Él un Señor y Salvador. Esta es nuestra mayor pelea, creyentes, familia, hermanos y hermanas. Si no estamos peleando por traer el evangelio verdadero, estamos errando al blanco. Y puede ser que mucha gente vaya al infierno si nosotros dejamos de luchar y contender por la verdadera fe. Que Dios nos ayude a contender siempre, a luchar siempre para defender el evangelio puro. Quiero orar por nosotros en esta mañana, para que Dios nos ayude y que Él sea glorificado a través
de nuestra fidelidad. Déjame orar por nosotros. Señor, en este día te damos gracias por tu palabra. Oramos, Señor, para que nos enseñes. Y por qué no, Señor, nos muestres a identificar a personas que quizás no están completamente en la luz, que quizás completamente no predican tu palabra, Señor, a cabalidad. Especialmente, Señor, aquellos que dañan la fe. Te pedimos que nos ayudes y como leímos, Señor, podamos tener el amor, la misericordia y la paz para tratar con ellos, como tu iglesia. Ayúdanos no solamente a escuchar tu palabra, Señor, sino a ser transmisores de tu palabra, vivir tu palabra, ser testigos de lo que tú eres. Que no solamente defendamos la fe con nuestras palabras, sino más bien con nuestros hechos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Antes de terminar, familia, quiero orar por nuestras finanzas. Dios ha sido más que bueno con nosotros y nos ha permitido cumplir todos estos proyectos de más de $1 millón este año. Y todo gracias a la fidelidad de ustedes. Y que, ¿quién podría decir que en medio de esta pandemia Dios nos ha permitido o nos va a permitir abrir una obra nueva? Dios ha sido bueno, más que bueno con nosotros. Quiero orar por ti, tus finanzas. Al final Él le cantará un canto y estaremos quedando despedidos. Señor, oro por tu iglesia, por la fidelidad de mis hermanos, Señor, por su corazón dadivoso, por todo lo que hemos visto en este año, Señor, cómo nos has permitido cumplir con todas estas metas. Te damos gracias, Señor. Oro por las finanzas de mis hermanos, oro por sus mesas, oro por sus hijos, para que abunde, Señor, en ellos tu bendición. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Familia, que tengan una excelente semana. Nos esperamos aquí el próximo domingo y a los que están viniendo al servicio en vivo, estamos contentos de que estén con nosotros. Bendiciones. Amén. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Y mi vida ha sido buena. Y mi vida ha sido tan fiel.
Ayúdanos a cantar siempre de tu bondad, Señor, de tu fidelidad. Que tu alabanza esté siempre en nuestra boca. Sin importar cómo nos sintamos, sin importar las circunstancias. Que podamos siempre entonar a ti, Señor, un canto de alabanza, un canto de agradecimiento. Porque tú has sido más que bueno, Señor. Gracias te damos. Amén. Familia, les amamos. Si aún no nos ha podido acompañar en vivo, les extrañamos. Esperamos poder verles pronto. Por favor, si esta es su primera vez con nosotros, no se vaya sin antes dejarnos saber de que nos estuvo viendo esta mañana. Queremos poder conocerle y enviarle un poco de información sobre nuestra iglesia. Así que mándenos su tarjeta de conexión digital o un mensaje simplemente diciendo es mi primera vez para poder conectarnos con usted. Y de igual manera, si usted necesita oración por algo, queremos orar con ustedes en esta mañana. Así que mándenos sus peticiones y con gusto oraremos con usted por ellas. Que el Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana.